Luis Rosado, él es el gerente de Conatra como empresa y tiene a su cargo el corredor de las Núñez de Cáceres, que ha estado en la palestra en los últimos días porque se están denunciando privilegios por un lado, del otro dicen que fue de Guatemala para Guatepeor porque un servicio que daba a las 11 a 15, ahora la da Conatra a 35, que quieren, parece que el gobierno le meta la mano con un subsidio, que no ha movilizado la cantidad que se pensaba de pasajeros. ¿Cuántas cosas, Luis, se dicen de ese corredor? Los motoconchistas se me quedaban, están protestando. ¿Qué fue? ¿No es negocio? ¿No ha resultado negocio ese corredor? Bueno, muy buenos días para todos ustedes y a todos los amigos que siguen este importante programa que realmente despierta temprano las informaciones del país y del mundo. Mire, todos los cambios en el mundo generan algunas culturas diferentes y para nosotros no es excepcional el corredor. Ha habido algunos inconvenientes en el sentido de las proyecciones de los pasajeros, pero sí en el servicio, la calidad del servicio es una verdad fehaciente en el sentido de que los usuarios actuales del corredor, los 8,000, 7,500, 8,000 pasajeros diarios que se montan, están conformes con el servicio. ¿Qué ha generado esto? Bueno, algunas personas que están ligadas al transporte y otras que no están ligadas al transporte, no están contexte a la estrategia de cambio de transporte en la República Dominicana y ese es su derecho. Para nosotros, el corredor, de acuerdo al estudio de factibilidad y a las condiciones establecidas en la licencia operativa por el Intran, se hizo una proyección y esa proyección no se ha cumplido. Eso ha generado una merma en los ingresos y nosotros lo que hemos pedido es que las autoridades competentes nos sentemos, veamos las alternativas que hay de acuerdo a lo proyectado y lo que estamos viviendo. Claro, nadie contaba con la pandemia, que es un efecto dominó para todos, las empresas cerradas, las universidades, los colegios, y eso realmente nadie ha tenido la culpa de eso. Y realmente el corredor ha tenido que lidiar con esta situación, a lo cual nosotros hemos sobrellevado en estos 4 meses, 5 casi meses de trabajo, transportando casi 1.100.000 personas al día de ayer. Eso quiere decir que la movilidad en la Núñez de Cáceres ha generado un impacto positivo para las personas que trabajan, para las personas que van a buscar algún servicio, desde Los Ríos hasta la feria. Es decir que el corredor tiene su impacto positivo en la agilización del tránsito, en la economía de combustible y también en la disminución de las emisiones de CO2. Señor Rosado, la pregunta obligada, ¿qué establece el contrato que ustedes firmaron con el gobierno para la operación del corredor en cuanto se presenten situaciones como la que usted está hablando, que dejarían, según lo que ustedes advierten, en desventaja al sector choferil? ¿Qué establece el contrato? Bueno, el contrato establece que la licencia operativa estará de un punto de origen a un destino final. Establece la cantidad de pasajeros proyectados, establece también la tarifa que es fijada por el Intran, que es la misma tarifa que usaban los carros públicos, que es el sector que nosotros sustituimos en la Núñez de Cáceres. Y también establece las frecuencias establecidas por el Intran y todos los parámetros técnicos, inclusive las guaguas son comparadas de acuerdo a las fichas técnicas elaboradas por el Intran. Señor Rosado, o sea, la pregunta es, ¿qué establece con relación a las variaciones de mercado? Por ejemplo, el contrato establece qué pasa si sube el precio del combustible, qué pasa si no se llega a la cantidad de pasajeros que está proyectado. ¿Eso está establecido allí en el contrato, sí o no? Sí, está establecido en la licencia. ¿Y a qué apunta? Hay un grupo de parámetros, bueno, el Intran ya tiene la notificación nuestra desde hace un par de meses, y están en los estudios, nos hemos sentado, hemos tirado todos los números y va a haber alguna alternativa. Claro que sí que va a haber alguna alternativa porque la licencia establece claro, y también Fimóvil, que es
Se le está frizando, Sí, parece. tenemos problemas con la conexión. Ahora Sí. que teníamos acá a la directora de Indotel, miren, esas son las cosas que pasan. Temas de conectividad, Sí, lo vamos a recuperar. Rosado, Señor Rosado, escúchanos. no lo estamos Nos escuchando. escucha. Ni él a nosotros, ni nosotros a él. Lo que tú le dices es si el contrato tiene unos párrafos sombra, Claro, como sí. el peaje. Exacto, si lo establece, porque debe establecer, si ellos están pidiendo que sea el gobierno el que les meta la mano porque ellos no están alcanzando sus objetivos, los objetivos que se trazaron, pues entonces si Pero el contrato establece ahí- que el Estado tiene que volver a meterles la En mano. eso hay pues una cosa entonces- muy importante. Ellos sabían cuál iba a ser el precio del pasaje, sabían que iba a ser 35 pesos, Ah, claro. sabían que la onza los transportaba a 15 y que ellos iban a captar esa cantidad de usuarios de la onza para llevarlos a los autobuses y eso era una compensación. Lo que a uno le sorprende es que sabiendo todo esto, ahora se estén quejando. Bueno, pero es que no son empresarios. Ya, La pregunta es si usted es empresario. Rosado, ¿sí? ahora sí ¿Asuma nos riesgo? escucha de nuevo. Sí, lo escuchamos de Ahora nuevo, sí. claro que sí. Entonces, vamos a seguir con el contrato y lo que estipulaba. Si había unos párrafos sombra, digo yo, que el gobierno... No. Mire, Pero la- es un negocio, entonces ustedes deben asumir la consecuencia. La ley 6317 es clara en todos sus artículos referente a la organización del transporte público y manda aquellos sistemas de sindicatos que habían antes a convertirse en empresa. Ajá. Y ahí establece todos los parámetros con los cuales nosotros estamos operando el corredor Núñez de Cáceres. Señor Rosado, pero ley- la pregunta una vez más, si usted es empresario y usted asume o adelanta un negocio que tiene problemas porque el mercado ha impuesto esas reglas, ¿por qué debe ser el Estado el que asuma esa situación y no el empresario? Imagínese usted que yo fuera un empresario de cualquier otro sector. El Estado está allí para salvaguardar mi recurso, mi capital, en caso de que se descalabre el mercado. Bueno, es que el sector transporte y muchos sectores en la República Dominicana, el Estado ha ido en auxilio precisamente de acuerdo a lo que ha establecido, porque es un contrato entre dos partes. El Estado es el regulador, otorga unas licencias y establece también unos parámetros que como operadores nosotros debemos cumplir. Entonces, están establecidos en la ley, está establecido una licencia, nosotros no estamos pidiendo nada que no esté dentro de la norma. Rosado, pero hay una cosa muy importante. Ustedes están en condición de privilegio porque son el único o los únicos que tienen la licencia del corredor. Uno podría entender el tema del déficit y que el gobierno vaya en auxilio si hubieran otros que pudieran competir, participar como transportistas dentro del corredor y que ustedes dijeran, bueno, la competencia no te permite, la cantidad de usuarios hay que dividirla, pero son el único. Es una especie de monopolio. El gobierno les ha dado una concesión de usuario único. ¿Por qué no corren los empresarios del transporte, como usted ha dicho, con la diferencia o las consecuencias de tener un contrato de privilegio? No hay un contrato de privilegio. Realmente nosotros estamos operando el corredor, que Cochonuca es el operador real del corredor, o sea, el dueño del corredor por los derechos adquiridos que establece la ley 6317. Ningún privilegio y no hay otro operador, porque precisamente la licencia dice que hay un único operador exclusivo en ese corredor. Pero Y eso no nosotros era estamos- obligatorio, o sea, Bueno, sí pero- es de privilegio porque otro Sí, corredor, no puede haber competencia. En ese corredor no puede entrar otra persona de otra compañía, de otro sindicato a transportar personas. Solamente pueden entrar ustedes. Entonces, eso sí es privilegio. No, Eso no es privilegio. usuario único. Es que no es privilegio, está establecido en el que los choferes que transportan pasajeros en la Independencia, que van de San Cristóbal a la Independencia, del Centro de los Héroes a tal sitio. Es el mismo El tratamiento. corredor de la Mella son Claro, los es mismos el mismo choferes que van a tratamiento. operar esos corredores. Son esos mismos y la ley establece quiénes son los que tienen ese derecho adquirido y los que van a operar los corredores futuros. Eso no es hay ningún privilegio. privilegio. Claro No, que no, privilegio porque es no, un contrato no hay. único. Ninguna otra compañía puede ir a participar Pero teniendo autobuses, teniendo vehículos, teniendo choferes a transportar personas en precisamente ese mismo para- corredor. Entonces, ¿por qué tiene que ir el Estado a resolverles una situación que ustedes sabían que era existente? Bueno, parece que tenemos que dejar... Ahí porque- Ahí está. Cambiar carros por autobuses que cumplan normas ambientales, que cumplan ficha técnica
para el transportación de los pasajeros, con aire acondicionado, con seguridad, con frecuencia, con espacio para discapacitados. Pero la ONSA lo transportaba a sí mismo, ojo, y lo transportaba a 15 pesos con un subsidio del gobierno, pero la ONSA lo hacía. Bueno, entonces, ¿qué quiere? ¿Cuánto le sale la ONSA al gobierno? Bueno, en lo que le saliera, pero el gobierno lo resolvía. Si ahora tiene que conseguirle un beneficio adicional con un subsidio a los actuales que subieron el transporte a 20 pesos, entonces el gobierno no le resulta. Y no controla nada tampoco. Y además el gobierno no tiene control del corredor, exactamente. ¿Nos escucha, Rosado? Sí, claro. El gobierno tiene el control del corredor porque precisamente lo fiscaliza a través del Intran. Nosotros no operamos un corredor. Mire, es tanto que no tiene el control. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasa si ustedes dicen mañana que el pasaje va a costar, ¿cuánto es que cuesta ahora? 35. 35. ¿Qué pasa si mañana ustedes deciden que el pasaje va a costar 50? ¿Tiene el gobierno control sobre eso? No podemos, claro, es el Intran que fija No la puede. tarifa. Pero aquí se sube pasaje todo el tiempo y la gente no puede decir nada. No, es el Intran que fija la tarifa, no somos nosotros. Bueno, pues entonces Bueno, el Intran no está El haciendo su Intran parte. establece en la Por ley suerte la el licencia. Intran ahora es de Conatra. Bueno, Rosado. No es de Conatra, el Intran es un Sí, es de organismo del Conatra. Estado. Sí, no, ahí pero tenemos. es de No Conatra. no hay ninguna Pero- afinidad en que sea o sea. Pero No hay una afinidad. pregunta, ¿quién era el anterior gerente de Conatra antes de que tú estuvieras, Rosado? Entre amigos así. No, era el señor Arias. El actual director del Intran. No, bueno, era solo para aclarar. Cuando él fue diputado, Yulisa, cuando él fue diputado, no estaba en el Intran ya, y fue Ok. diputado. No, Ahora, era para porque- precisar el dato, está bien. Y yo trabajé en una empresa una vez y vuelvo a una institución del Estado, no hay vinculación más que conocimiento. Pues no conocemos, ¿verdad? El señor Arias y ha hecho un excelente trabajo desde Bien, el Intran. bien. Como De debe ser. acuerdo. Bien, bien, Rosado, gracias. Va a tener que darte una vueltecita por aquí porque hemos tenido Sí, alguna diferencia con la La comunicación. distancia. Con Gracias, mucho gusto, Rosado. tengo muchos amigos ahí. Gracias. A ustedes. Pues gracias y Me éxito en la gusta. negociación. Me gusta lo que dice Gracias. Rosado, no conocemos. No, vámonos a la Me pausa. quedo con esa, no conocemos.